Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay Yo soy Rochi de Argentina. y A bienvenidos. un nuevo video. No podemos creer, estamos en el cielo. Miren esto, estamos viviendo un sueño en el Salar de Uyuni en Bolivia. No lo podemos creer, esto es algo único en el mundo. Estamos muy felices. Gracias Bolivia por esto. Esto tiene que ser una maravilla del mundo, por favor. Miren lo que es esto, o sea, no se distingue el cielo del piso. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estamos viviendo? No, yo en cualquier momento voy a llorar porque ya no aguanto, te juro la emoción. Amor, parece que estás en el cielo, no te das una idea. Bolivia, gracias. Les quiero decir que por suerte tenemos agua. Miren hasta dónde me llega el agua. Porque ayer y anteayer, estamos en abril ahora, hubo 2 días de lluvia y bueno, día nublado. Y hoy a pesar de ser un día de sol, el agua quedó acá. Y bueno, depende de las condiciones climáticas. Si ustedes van a tener agua o va a estar el salar seco, depende de los meses. Mayormente de diciembre hasta marzo, abril, van a encontrar esto así, que es una maravilla. Empezamos este recorrido por el cementerio de trenes. Así es, este punto actualmente es un punto de los más turísticos, pero antes... Por los años 1890 estos trenes funcionaban y transportaban mineral y plata. ¿Quién diría que trenes abandonados serían utilizados ahora para fines turísticos, no? Yo no les puedo explicar la cantidad de gente que hay aquí tomándose sus fotos. Actualmente aquí funciona un tren que es utilizado para transportar mercancía y allá, por allá a lo lejos, se ven las vías que son del tren que hay aquí funcionando. Pero acá ya no funciona nada. Si vas a hacer el tour al Salar de Uyuni, venir acá al cementerio de trenes es obligatorio. Cualquier agencia de viajes te va a traer acá porque es parte de la historia. Y además acá pueden hacer fotos, o sea, estos trenes son muy instagramiables. Ahora vamos a hacer fotos y videos aprovechando lo que son estos trenes, que ahora le vamos a dejar unos planitos hermosos de estos trenes. Wow, miren lo que son estos trenes abandonados. Son de la época del 1870. Miren, ahí hay turistas haciendo fotos. Literal, son muy fotogénicos. Y son pertenecientes, o sea, son trenes de ingleses y franceses. Además, hay muchos trenes que están grafiteados. Y miren qué lindos que quedan, ¿eh? Hermosos. Vamos a dejar unos planos de trenes grafiteados. Además acá se puede disfrutar de música boliviana en vivo, miren, artistas locales. Ahora vamos a colaborar con esta y al lado se encuentra el cartel de Uyuni. Ahora vamos a hacer la fila para tomarnos una foto. Ya estamos en la fila para hacer la fotito acá en el cartel de Uyuni. Y si ustedes no tienen celular o quien les tome la foto, acá le pueden tomar la foto y luego se las venden. Hay fotógrafos todo el tiempo. Ahí se va a macar Rochi en la hamaca, acá en el medio de los trenes. Qué increíble este cementerio de trenes, ¿no? Eran locomotoras a vapor. No, y además observa esto, mirá lo enterrada que está esta rueda. Esto, claro, data de años y años y años. Fíjate que está un poco hasta la mitad enterrado. Literal, esto es un museo al aire libre jamás visto. Nos comentaba un dato importante la guía, que es cómo mantienen limpio el cementerio de trenes. Así es, los músicos, los artesanos y los fotógrafos limpian el lugar, se encargan de que esto esté impecable, porque claro, ellos trabajan acá y lo quieren ver lindo. Y por ejemplo, los trenes estaban como estaban, no tenían escaleritas para subir, para que sea más fácil, y ellos a muchos les colocaron estos elementos para que sea más fácil para el turismo poder escalarlos. Allá pueden ver sectores que hay tienditas, así que vamos a colaborar y comprar algo. Calarse a los trenes, vengan, acompáñenme. Wow. Bien. Falta el último paso, que es pararte y levantar los brazos, que estás en Uyuni. ¿Levantar los brazos? Sí. A la una, a la dos, a las tres. Uy, ¿qué? Miren esto, yo no les puedo explicar lo alto que está Fabri en estos momentos. No sé si se puede apreciar. Bueno, le toca a Rochi subir. Vení, amor, con cuidado. ¿No ¿Qué? resbala esto? Puede resbalar y te puede cortar. Cuidado ahí en los bordes. Ah, porque si tocas acá te puedes cortar la mano. Sí, niño. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso el cementerio de trenes! Hermoso Uyuni. Y esto recién empieza. Datos importantes a tener en cuenta. Nosotros llegamos a las 11 de la mañana y es imposible.
Hay demasiada gente, tenés que hacer fila para todas las fotos. Si ustedes vienen un rato antes, les diría una hora antes, van a conseguir este lugar vacío para ustedes solos. Además, otro dato importante, está rodeado de volcanes este sector. Todo lo que ven acá atrás nuestro son volcanes. Y otra cosa, estos trenes han soportado nieves, hoy nevó de hecho a la mañana, lluvias, fuertes vientos y se siguen manteniendo, es increíble. Y en invierno hubo menos 23 grados centígrados. Sí, no. Y estos trenes aguantaron todo porque son lo máximo. ¿Te gustaron, amor? Me encantaron, es una experiencia hermosa, la tienen que hacer, muy linda. Bueno, y ahora seguimos con el recorrido, acompáñennos. Y a tan solo 20 minutos del cementerio de trenes, llegamos al pueblo de Colchani. Así es, y acá vamos a ver cómo se procesa la sal, todo el paso a paso, así que vamos a verlo porque es muy interesante. Es increíble porque ya, miren, hay sal acá en el piso. Esto no es piedra, no es nieve, es sal. Es increíble, vamos a entrar a la fábrica a ver cómo fabrican la sal. Les queremos presentar a nuestra guía que nos está ayudando en todo este viaje. Ella es de la agencia Uyuni al Extremo. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a Uyuni y en esta ocasión bienvenidos a Colchani. Yo voy a ser su guía y les voy a dar toda la información necesaria para que su viaje sea inolvidable. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde estamos acá? Explícanos un poquito. Estamos en la población de Colchani. Esta población se dedica a la extracción de sal de dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de fábrica de sal. Una y la más antigua es la de los bloques de sal, ¿no? Que está abierta solo en temporada seca. En temporada de lluvia esta está cerrada. Entonces, ellos que hacen en temporada seca, lo que hacen es ingresar de la entrada a la mano derecha más o menos unos 15 kilómetros. Lo que hacen ellos es, con un tractor, remover la primera capa de sal del suelo natural del salar. ¿Para qué? Para que de esa forma quede liso el suelo y puedan después con una sierra eléctrica cortar el suelo natural del salar. Los colores que ustedes aprecian, que son blanco, café, sí, es el color natural del salar. Lo blanco es sal, lo café es barro lacustre y así sucesivamente. ¿Por qué tenemos barro dentro del salar? Puede entrar de dos diferentes formas. Una, que el salar está conectado a dos ríos que están más hacia el sur, y al río Grande y al río Colorado. Entonces, esos al desbordarse ingresan al salar y dejan una pequeña capa de barro. Observen estos ladrillos de sal, qué increíble. Pensá que el hotel, las construcciones, por ejemplo, las hacen con este tipo de ladrillos y son de sal, mirá. Este pueblito de Colchani vive totalmente del turismo. Acá producen la sal, la fabrican y la venden. Ahora vamos a ir y vamos a mostrar los paquetitos de sal que venden. Debe ser riquísima esa sal y también artesanías. Y ojo, la guía nos recomendó comprar un par de medias adicional porque dice que cuando estemos en el salar se va a humedecer todo nuestro pie y va a ser demasiado frío. Así que vamos a comprar también un par de medias adicional. Acá llegamos al lugar donde vamos a encontrar para comprar sal, artesanías, chocolates también. Me dijeron que hay un chocolate con sal muy típico de acá que es riquísimo. Miren estos paquetitos de sal. Así vienen los paquetitos de sal para llevar. Miren qué belleza para un regalito. Esta que tengo en la mano es sal con orégano, sal para cocinar. Pero también hay otros tipos. También hay sal con comino. Miren el color de esta sal. Tiene el condimento comino. Y lo lindo es que vienen empaquetados de esta manera. Entonces podemos llevar de regalo a nuestros familiares también. Está buenísimo. Es un buen regalo. Y con tal precio. El precio son 10 bolivianos por paquete. También se encuentra la famosa sal con pimienta. Yo voy a llevar paquetitos de esto. Acá no solo venden sal, sino que también producen y venden ropita de alpaca o de llama. Miren. Opa, creo que me voy a comprar una gorrita porque son muy abrigadas y están muy lindas. Miren toda la variedad que hay. También hay guantes para los más friolentos. ¿Qué vas a llevar vos? Me llevo 2 sal de orégano y una sal de pimienta. Bárbaro, yo también me llevo 2 sales aquí. Como pueden ver, está lleno de lugares para comprar cosas. Yo me quiero comprar un ponchito y vamos a comprar las medias para estar bien abrigados. Esta sal de baño con rosas. No solamente tienen sal para la comida, sino para el baño, para el jacuzzi, para tu bañera. Está buenísimo. Pará, venden
tiene también chocolate con sal. Muy típico de regalo, me explicaba nuestra guía. Llevar ese chocolate con sal, muy típico porque claro, chocolate con sal, imagínense el sabor. Ya encontramos unas medias abrigaditas dignas para el Salar de Uyuni. Miren lo que son, 20 bolivianos. Miren qué grandes que son las tiendas acá. La gente mayormente se lleva algún ponchito, ¿por qué no? Sal también, las llamitas, miren las llamitas por acá. Y llegamos a la sección de ponchos. Miren, para mi tamaño hay este azul. ¿Qué opinamos, Rochi? A mí me gustan más blancos o negros Si no, como quedan con el salar. Está esta opción. Ese es un poco hermoso. más caro. Esta opción Hermoso. que es la más clásica, o esta opción. Estos cuestan 220 bolivianos y estos cuestan 190 bolivianos. Yo voy más por colores claros porque en el salar queda mucho mejor la imagen con colores claros. Yo creo que voy por este porque me gusta estos pomponcitos. A mí me gusta Queda muy original. mucho ese, pero este también, mirá lo bonito que es. Este es hermoso también. Yo tengo uno parecido a este, muy lindo. ¿Llevo este? ¿Querés probártelos? Bueno. Vamos con la primera opción, me encanta. ¿Qué tal? Bonito, bonito. A ver, da la vuelta. Muy lindo, che, muy lindo. Bueno, vamos a ver la segunda opción. También que abrigue es importante, ¿no? Y vamos con esta opción que es más clásica, la más típica. Bueno, no sé cuál Ay, elegir. las dos te quedan hermosas. Qué difícil la Vamos a ver en el elección. espejo, ¿eh? Finalizamos nuestras compras con éxito. Y ahora sí nos vamos al Salar de Uyuni. Una maravilla del mundo tiene que ser esto, porque es una Me locura. imagino. Un sueño hecho realidad venir a conocerlo. Vamos para ahí. ¿Cuánto tenemos hasta ahí? De 5 a 10. ¡Estamos 5 cerca! 10 minutitos. Vamos para ahí. Amor, no puedo creer. Llegamos a la entrada del Salar de Uyuni. Es impresionante, no les puedo explicar lo que se siente estar acá. Wow. Wow, miren toda la sal que hay, qué locura. Ahora vamos a hacer una parada técnica para ponernos las botas, porque va a estar todo aguoso el Salar de Uyuni, así que nos vamos a poner unas botas. Algo muy importante, ponerte tus botas para el agua, porque el salar te llega más o menos el agua hasta aquí, calculo. Y si no te mojas los pies, no puedes venir con tus zapatillas o con tus borcegos. Tienen que ser botas que sean resistentes al agua, miren cómo son por dentro. Y el tour te da las botas, la agencia te da las botas, vos no las tenés que alquilar aparte ni traer las tuyas, ellos te las proveen. Dato curioso es que hay que ponerse los lentes ya al ingresar a Uyuni porque te puede arder todo, ¿no? Sí, te deja como una ceguera temporal y a la noche no vas a poder dormir bien y vas a tener mucha irritación, así que tráiganse sus lentes, tráiganse si quieren también unos guantecitos, un gorrito y protector solar. Importantísimo, ya podemos ver agua acá en la entrada de Uyuni y miren, hay controles al ingreso y lo importante es venir con una agencia de viajes como venimos nosotros. No podemos creer toda el agua que hay en el Salar de Uyuni. Es una buena señal porque vamos a poder ver el reflejo que tanto queremos ver. Tuvimos mucha suerte porque abril es un mes que no llueve, pero llovió ayer y miren, está todo lleno de agua. Rochi, ¿cuáles son tus primeras impresiones del Salar de Uyuni? No lo puedo creer, se siente como estar en el cielo. Estuvimos en el cielo antes de morir. Está literalmente inundado el Salar de Uyuni. Qué increíble, miren. Miren, después de estar 20 minutos recorriendo el Salar de Uyuni, ahora ya estamos en una parte más seca. Como pueden ver, ya no se ve agua. No podemos creer, llegamos. Miren esto. Estamos en el Salar de Uyuni, estamos en el cielo, miren, no se distingue el cielo y el piso. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estamos viviendo nosotros? Esto tendría que ser una maravilla del mundo natural. No entiendo por qué el Salar de Uyuni no es una maravilla del mundo. No hay un lugar así en el mundo. Acá estamos con las botas, caminando. Hay agua, gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Podemos creer. Bueno, el Salar de Uyuni tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. El salar más grande del mundo y el más lindo del mundo. Así que ya saben, si están planeando conocerlo, vengan porque vale la pena. Ustedes no saben lo lindo que se ve estando acá. Se ve 10 veces mejor que en los videos y que en la foto. Paramos acá para hacer fotitos y videos, así que síganos en nuestros Instagram, Fabri Lemus y Rochi Gago, porque vamos a estar subiendo un contenido épico acá en el Salar de Uyuni.
y en un ratito vamos a almorzar acá, en el medio del salar. ¡Qué increíble! Arrancamos el almuerzo por acá, hay de todo para comer. Tenemos arrocito, carne, verduras, coca para tomar, agüita. No podemos creer el almuerzo que nos preparó la agencia de viajes, así que se las recomendamos 100% al extremo Tours Uyuni. Acá le dejamos su Instagram y su WhatsApp. Es un sueño en realidad estar acá en el medio del salar de Uyuni, encima comiendo delicioso. O sea, pusimos la mesa acá y estamos almorzando. Qué mejor restaurante que este, ¿no? Este es el mejor restaurante del mundo. Ya terminamos de comer, pero nos acaban de traer el postrecito. Miren, unas sandías. Qué buena pinta que tiene. ¿Qué tal la experiencia de almorzar en el salar de Uyuni, Rochi? Única. De las pocas experiencias que viví así en mi vida, que te da tanta emoción. Porque esto realmente, como soy reiterativa, pero te ves como al lado de las nubes, es el cielo. Almorzar acá es un lujo, así que por favor hagan este tour, conozcan Uyuni, les va a fascinar, no se arrepientan. Y ustedes no saben la paz que se respira acá, una tranquilidad. Miren, no hay nadie alrededor, o sea, estamos solo nosotros en el salar de Uyuni. Nunca hay agua acá, o sea, ya es periodo de sequía. Y miren, podemos apreciar el efecto espejo. Familia, este es el famoso efecto espejo que tanto se ve desde diciembre hasta primeros días de abril, pero estamos a fines de abril y lo tuvimos, así que somos unos afortunados. Parece que estuviéramos en el cielo, miren, qué locura. Almuerzo finalizado, fotos y videos finalizadas. Ahora vamos a las esculturas en el medio del salar de Uyuni. Y ya nos pusimos los ponchitos. Estamos con los ponchos bien bolivianos y te digo que abrigan, Che, son vienen muy bárbaros, abrigados, sí, está son buenísimo. abrigaditos. Porque acá lo que tiene es que hace mucho calor al mediodía, pero después de las 3, 4 de la tarde Sí, ya estaban por ser las 4. empieza a bajar un frío terrible. Ahora estamos yendo a ver las esculturas. Para entrar aquí hay que pagar 15 bolivianos extra por persona. Vale mucho la pena. Hay figuras impresionantes. Está la mano, la pirámide, de todo. Así que acompáñennos. Este sector, como dijo Rochi, es privado. Miren, acá tenemos los tickets, esculturas en sal. Es un centro de atracción turístico. Acá en el salar de Uyuni. Miren la bandera de Bolivia, qué hermosa que es. Podemos creer, está lleno de esculturas de sal y todo fue hecho por los artesanos de Colchani, el pueblito que estuvimos recién. Así es, todo de sal, son bloques de sal, es impresionante ver estas figuras y además son muy representativas de Bolivia. Ahora estamos haciendo fila para tomarnos la foto en la famosa mano de sal, así que esperar nuestro turno y saldrán unas fotos bellísimas en este lugar que es un paraíso. Podemos creer toda la sal y que el piso sea de sal, es increíble. Vamos a probarlo para ver si es verdad o no. Miren lo que son estas piedras, parece hielo, pero no, es sal, a ver. A ver si es sal. Es sal, es muy salado. Es sal, ¡vamos! Estamos en la escalera al cielo. Miren, vamos a subir a esta escalera que está en el medio del salar de Uyuni. Qué increíble, es toda de sal. Vengan, acompáñennos a subir. Qué preciosa que es esta escalera. Increíble que sea toda de sal. Y miren, está en el medio del salar de Uyuni. Y estamos arriba de la escalera del cielo. Observen esto. No, tenés vista a todo el salar de Uyuni. Va todo, ¿no? Porque es muy largo, muy extenso. Miren las vistas que tenemos desde acá arriba. Y ahora nos tenemos que apurar porque en una hora va a ser el atardecer. Sí, hay que ir rápido para conseguir lugar. Vamos. Llegamos a este lugar tan esperado por nosotros que es la Plaza de las Banderas. Acá vienen los turistas y ponen la bandera de su país como un recuerdo y para decir, acá estuvimos. Así, ya vimos la Argentina y ya vimos la Uruguay. Vengan, vamos a mostrar las banderas que hay. Dato importante, las banderas nunca las tiran ni las sacan. O sea, se van deteriorando y van desapareciendo. Miren, por acá la de España. Comenten los españoles que estén mirando el video. Miren, la de Chile. Chile, amigos. Chile, vamos Chile. Vamos Chile. Mira la de Argentina. Vamos Argentina, carajo. Argentina, Argentina. Acá está la bandera de Uruguay.
¡Vamos Uruguay, carajo! ¡Viva la Celeste! Está buenísimo. Esta plaza, nunca vimos una plaza de banderas en ningún lugar del mundo, y que esté acá en el Salar de Uyuni es un espectáculo. Y es increíble porque las banderas vos las ponés y nadie las va a quitar. Se desintegran por la sal, por las lluvias, por el calor, por todo. Pero miren cómo se mantienen todas estas banderas. Miren lo que encontramos acá. Una escultura del Dakar de Bolivia que fue realizado en 2017 acá en el Salar de Uyuni. Fue un espectáculo único, fue la única vez que se hizo el Dakar acá y mucha gente lo vino a ver. Fue un show increíble. Miren la estatua que dejaron acá en el medio del Salar de Uyuni. Y ahora vinimos a un sector donde se ve el efecto espejo acá en el Salar de Uyuni, porque vamos a ver el atardecer, el sunset, que es una de las cosas más lindas que tiene venir al Salar de Uyuni. No podemos creer porque está despejado, así que vamos a tener un atardecer hermoso. Miren, acá vienen todos a ver el atardecer porque está todo el efecto espejo. Miren qué lindo que se ve. Todos vienen a ver el atardecer aquí. Miren el sol, así que lo vamos a esperar acá. ¿Vos entendés que vamos a tener un picnic viendo el mejor atardecer del mundo? De todas nuestras vidas, te lo aseguro. Pero encima acá es donde más está el efecto espejo. Entonces se re disfruta. Podés tomarte tus fotos en efecto espejo. Y hacer un picnic es lo ideal. Tomarse un vinito, una buena picada y despedirse de Uyuni con este atardecer. Bueno, vamos a brindar por el día mágico que tuvimos acá en Uyuni. Uyuni, por todo Bolivia, gracias por recibirnos tan bien. Gracias por todo. Saludcita. Y no podemos creer porque vamos a tener un atardecer de locos. Soñado, yo no les puedo explicar cómo se ve el sol en este momento. El cielo completamente despejado, tuvimos suerte. Tuvimos mucha suerte. Vamos a comer algo porque ya vamos a grabar más fotos y videos del atardecer. Así es. Estamos viendo la puesta del sol en Uyuni. Miren cómo se ve, familia. Esto es un sueño hecho realidad. Todos tienen que venir al Salar de Uyuni a conocerlo. No duden. Esto es una maravilla natural del mundo. Miren lo que es este atardecer acá. Todo el mundo lo viene a ver. Wow, está llenísimo de turistas. Y qué increíble el picnic que estamos teniendo. Una locura el picnic. ¿Qué tal el picnic, amor? No, delicioso. Estamos acá charlando, pasando la bomba, disfrutando un picnic riquísimo. Miren cómo se puso el color del cielo en el Salar de Uyuni. Qué espectáculo. ¿Qué hace dron? Gracias, Bolivia. Te amamos. Familia, no saben lo que acabamos de encontrar. Los ojos de sal. Miren, es un agujero en el salar. ¿Qué se encuentra debajo del subsuelo? Debajo de estos ojos se encuentran los cristales de sal, que en esta época todavía están un poquito chiquitos y débiles, pero ya en época seca vamos a poder extraerlos y mostrarlos, los cristales de sal, en forma de cuarzo, en forma de cuadrado. Y el agujero todo el tiempo está con agua, nunca está seco, ¿sí? Tengan cuidado cuando caminen. Se está poniendo el atardecer. Rochi está en el picnic. Vamos con ella. Miren, hay flamencos volando arriba nuestro. Qué increíble. ¡Wow! Hermoso. Y miren el atardecer cómo se puso. El cielo está cambiando de color y ahora le vamos a mostrar cómo queda. Y acá nos despedimos de este día maravilloso. Bueno, pónganle like al video para que sigamos haciendo muchos más videos en Bolivia. Y suscríbanse al canal. No se olviden que tienen que venir a conocer el Salar de Uyuni. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!